Bueno, conmigo Salvador Sánchez, él es viceministro de la presidencia. Salvador, bienvenido a Next Noticias. Y la pregunta es, Muchas gracias. uno, ayer se sancionó la ley que le va a pagar los décimos atrasados a la gente. Primero que nada, ¿ya se tiene exactamente cuántas personas van a recibir este décimo? O que no recibieron ese décimo. Bueno, lo que se 10 calcula años. que son 180.000 personas las que podrían ser beneficiarias de esto que se aprobó el día de ayer, finalmente, después de muchos años de lucha del movimiento de los que entre el año 72 y 83 habían estado privados de su 13º mes. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente del Intel y del IRRE? Que en teoría deben haberle pagado ese décimo cuando liquidaron las empresas. Bueno, lo que ocurre es que en los próximos 3 meses probablemente la Caja de Seguro Social, que es la que tiene ese encargo, va a tener que hacer el censo definitivo de las personas que tienen derecho a recibir el pago de parte del Estado. Sí. Eso abarca tanto personas del sector privado como público y abarca también, en algunos casos donde los beneficiarios iniciales hayan fallecido, la determinación de las personas que heredan este beneficio reconocido por la ley. Así, es decir, sí se le va a pagar a todos los herederos de aquellos que Sí, su madre, su padre. Exactamente, Su se ha previsto un procedimiento que, dicho sea de paso, no estaba contemplado expresamente en la legislación originalmente propuesta a la Asamblea Nacional para evitar conflictos a la hora de determinar quiénes son los beneficiarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien o un abuelo que mantenía un nieto o alguno que queda como heredero, es decir, en un testamento de heredero una persona que Bueno, los procedimientos lo indican, heredaste eso, pero si heredas también el beneficio de ese pago? bueno, hay prevista una prelación para que se pueda resolver cualquier tipo de conflicto sobre quién es el beneficiario final de los que fallecieron. Yo creo de todas maneras que lo más importante acá es que estamos hablando de una gran cantidad de personas que habían luchado durante varias décadas ya de por sí por obtener este reconocimiento de parte del Estado y que el Estado ha, luego de mucha reflexión, mucho debate, mucho atender opiniones jurídicas diversas y a veces contradictorias, encontrar una fórmula que puede satisfacer las expectativas jurídicas de todos. ¿Por qué la opinión de Dulcido de la Guardia era que del Estado no debería pagar esto, sino que el Seguro Social pues no era un préstamo, sino que se le había dado en derecho al Seguro Social? Bueno, las complejidades de ese caso son caso grandes, complejo. ¿no? Efectivamente, primero, la forma en que se adoptó el 13º mes como un beneficio para los trabajadores, su suspensión de facto a través de un instrumento jurídico que supuestamente destinó esos dineros a un fin público también de interés, y luego el restablecimiento del 13º mes como ese beneficio social está salpicado de problemas jurídicos de distinta naturaleza y más de un abogado pensaba que no era viable atender esta solicitud de los que se habían visto perjudicados en ese momento. Creo que de todas maneras la solución es de alguna forma salomónica porque no solamente reconoce ese derecho, sino establece los mecanismos para poder enfrentar el reto financiero, que es otra de las preocupaciones, por supuesto, del ministro de Economía y Finanzas. Claro. Uno, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? Dos, ¿cuál sería la forma? ¿Sería bonos? ¿Serían pagarés? ¿Cuál sería la forma que se van a pagar? ¿En un cheque para cobrarse inmediatamente? Bueno, lo que se ha conversado y de hecho el gobierno ha sido absolutamente transparente con las personas que impulsaron esta iniciativa y está plasmado en la ley además de manera diáfana también, es que lo primero que hay que hacer es determinar quiénes son los beneficiarios. Eso es un dato que no es menor y que implica además cierta investigación porque ha pasado muchísimo tiempo y los registros en la Caja de Seguro Social son deben ser examinados con detalle para identificarlos. Sí, porque casi todos los que están cobrando eso o están jubilados o están a punto de. Probablemente hay de todo tipo de circunstancias porque estas personas pudieron haber entrado al mercado de trabajo alrededor del año 70 como pudieron haber estado ya a punto de jubilarse en esa fecha. Es decir, ha habido muchas circunstancias diferentes. Pero en cualquiera de los casos esa es la primera tarea y hay que hacerla con mucho cuidado para no dejar a nadie por fuera de aquellos que tengan derecho y pienso que se va a hacer con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y eso puede demorar 3 o 4 meses para fijarse.
Luego está el tema de dónde viene el dinero. ¿De dónde va a venir el dinero? Lo que se ha logrado es vincular la financiación de esta iniciativa con los retornos que se obtienen del dinero que pudiendo ser actualmente cautelado, eventualmente en algunos casos seguramente quedará siendo propiedad del Estado a fruto de los casos numerosos que hay de delitos contra la administración pública y que implican inevitablemente que el Estado, a través del aparato judicial, recupere patrimonio público para la nación. Pero eso no van a provocar una especie de guerra civil cada vez que hay un proceso de esto, con abuelitos diciendo presionando a jueces para que fallen a favor o en contra de las personas que están en estos procesos. Y si estos procesos no tienen otras instancias a las cuales ir. Bueno, en primer lugar, la preocupación que tú manifiestas es sana. Efectivamente, nosotros no esperamos que los beneficiarios vayan ante los tribunales a pedir que se recuperen patrimonios que no merecen ser recuperados porque no fueron efectivamente fruto de delitos contra la administración pública. Lo que creemos es que ese fondo que el MEF va a administrar sobre la base de la cuenta única del Tesoro, debe nutrirse progresivamente con los recursos que salgan de los casos que exitosamente lleve el Ministerio Público y el órgano judicial hasta su conclusión, determinando quiénes son realmente responsables y qué patrimonio se trata. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar un proceso de esto? Por ejemplo, bueno, ahora lo que tú eres abogado, así que... No, evidentemente cualquier ciudadano panameño medianamente ilustrado sabe que los procesos hoy demoran mucho tiempo, pero que estamos llamados a acelerar los procesos en la medida de la introducción de sistemas penales como el acusatorio, que demuestran ser mucho más ágiles en la solución de los conflictos de esta naturaleza. Eso es una parte de la historia. La otra es que ya hay 130 millones de dólares que están cautelados. Sí. Eso es un número así grosso, exacto. Y no significa que esos 130 hayan sido finalmente recaudados totalmente, porque es posible que en algunos de los casos se demuestre y en otros casos no se demuestre la vinculación con los actos de corrupción. Pero nos da una buena idea de que efectivamente todos los esfuerzos que hace el Estado Nacional para combatir la corrupción y que eventualmente desembocarán en recuperar patrimonio público, va a poder ser una fuente previsiblemente suficiente para alimentar ese fondo. ¿Se tiene un tiempo determinado, es decir, corrupción del quinquenio pasado, de los gobiernos pasados, o que esto va a ser un proceso que traspasará este gobierno y habrá procesos contra personas que están en este gobierno también? Sí, pero también es cierto que no se trata de una entrega de fondos sin límite alguno. Cuando se identifiquen a los individuos con número de cédula, digamos, los 180.000 o las personas que sean que van a recibir ese beneficio, también tiene que calcularse apropiadamente cuál es la magnitud del beneficio que va a recibir. No es lo mismo si usted trabajó esos 11 años o trabajó 5, exacto. 2 o 3. Exactamente. Entonces, en ese punto, no solamente se va a determinar el beneficiario, sino el monto, y al final de cuentas, todo lo que se recupere de los delitos contra la administración pública será utilizado en este objeto hasta tanto se culmine el pago de lo debido. ¿Se recupere? ¿Hay una fecha límite para esa recuperación? Por eso le decía, lo que determina todo es que una vez cerrado, son y a dónde están. Exactamente, y cerrado ese monto que se calcula entre 180 y 200 millones de dólares, el tope de la utilidad de este fondo para pagar lo de los 13º meses acabaría cuando el último dólar que se le debe a estas personas se pague. ¿No? Eventualmente, seguro, si la lucha anticorrupción va a continuar, seguirán generándose ingresos. ¿Y cómo será la priorización para pagarle a quién de primero o en último? Es decir, empezarán por el 72 y terminarán por el 83. Pues los más viejos primero... Bueno, hay una fase de la ejecución de la ley que admite reglamentaciones, pero lo que nosotros creemos, y algo de eso se dijo ayer durante la ceremonia de sanción de la ley, que lo que puede ocurrir es que uno vaya pagándole progresivamente a todos por igual, pero con un porcentaje del total. En la hipótesis de lo que estamos hablando, si tenemos ya en ese fondo el 50% del dinero necesario, se le puede pagar a todos el 50% necesario. Y así de esa manera progresiva, sin priorizar a nadie en términos de criterios que no sean oportunos, sino más bien de la disponibilidad de los recursos para cumplir esta obligación. Bueno, a ver, ¿qué sale de todo esto?
Salvador Sánchez. Bueno, yo felicito a la gente que llevó adelante esto en el sentido de que no claudicaron. No claudicaron y encontraron soluciones pragmáticas a un problema que era reconocido por todos y esperamos que esa sea la tónica de muchos otros problemas que tenemos que abordar, que haya comunicación, que haya diálogo y que se encuentren soluciones. Así es. Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia.